Y en general, pues yo creo que la creatividad, como te digo, es una faceta que es parte de la inteligencia y que nos lleva a poder afrontar cada uno de los problemas que nos encontremos. Hay diversos tipos de creatividad. Por lo general, desde pequeños nos dicen que si no sabes dibujar o no sabes tocar un instrumento no eres creativo, y eso es falso. ¿Puede un algoritmo ser creativo? Pues desde mi definición que te di antes de conectar cosas, pues creo que un algoritmo puede perfectamente ser creativo. Bienvenidos, gente, ¿cómo están? Espero que estén perfectamente. En este momento nos encontramos con un invitado muy especial. Tenemos a mi lado a Daniel Granata, una persona que ha tenido una trayectoria enorme en todo lo que es el ámbito creativo, en todo lo que son las empresas y en general. Hoy nos va a compartir su experiencia mientras nos echamos unas partiditas del Mario Kart. ¿Qué tal si que mientras agarramos con quién jugar y empezamos la partida nos cuentas un poquito de ti? Soy Daniel, soy originario de España, me vine a vivir a México hace casi 20 años. Pasé de esos 20 años en México casi 5 aquí en Saltillo. Y en general pues he hecho muchas cosas, he trabajado en publicidad, he trabajado en academia, he hecho de consultor, ahora trabajo en startups y en general creo que a estas alturas de la vida me considero más que nada un curioso profesional. Con el tiempo lo que he descubierto es que la vida de alguien que se dedica a la creatividad de forma profesional es en cierta forma un privilegio. Antes de empezar con eso, porque suena muy interesante y quiero la verdad escucharlo a fondo, vamos a empezar la carrera. Vamos a empezar. Entonces, nos decías que la creatividad no solamente es, es más que todo pensar cómo anticipar muchas cosas, cómo anticipar la vida, y vives la creatividad día con día, no solo en el trabajo, sino también en la vida. Vamos a retroceder un poquito. ¿Tú qué definirías como creatividad? Creo que es una capacidad que tenemos todas las personas de ser capaces de asociar conceptos y experiencias y estímulos para intentar resolver problemas que acontecen en la vida, ¿no? De todo tipo. Y en general, muchas veces las personas tienden a pensar que no son creativas porque desde muy jóvenes o muy pequeños, y por el puro amor muchas veces todo lo que nos rodea nos protege de lo nuevo, lo distinto, ¿no? Es como, okay, no te subas ahí, no escojas ese trabajo, ¿no? Porque de qué vas a vivir, ese tipo de cosas, ¿no? No vayas a vivir de artista porque te sí, quedas con... y de cierta forma, pues eso hace que poco a poco la gente vaya apagando su capacidad creativa y llegan a afirmar que no son creativos, ¿no? O creativas, lo cual hay gente que lo dice desde un poco la pena de me gustaría volver a hacerlo, ¿no? Y luego hay gente que lo dice muy en serio, porque piensan que ese es uno de los requisitos para ser adulto, ¿no? Dejar atrás la creatividad y dedicarse a las cosas serias de la vida. Sí, y en general, pues yo creo que la creatividad, como te digo, es una faceta que es parte de la inteligencia y que nos lleva a poder afrontar cada uno de los problemas que nos encontremos, a veces más graves, a veces menos, desde la posibilidad, ¿no? Y desde las opciones. ¿Tú dirías que la creatividad es necesaria para poder sacar todo totalmente adelante? Necesaria, porque cuando no tienes creatividad, pues te quedas un poco a la deriva de cómo son las reglas del lugar en el que vives, ¿no? Todo el mundo es creativo, de hecho. Es que justamente yo tengo un par de amigos que han visto mis proyectos y dicen, no, ¿cómo me gustaría hacer algo de eso? Son ingenieros. Ajá. Me dicen, ¿cómo me gustaría poder hacer algo como de eso? Como si la ingeniería no fuera creativa, sí, ¿verdad? ¿no? Y dice, no, y viene el propio nombre, la ingeniería es de ingeniárselas. Ajá. Y me dice, no, ¿cómo me gustaría poder hacer algo como lo tuyo? Me encanta lo que haces, eres muy creativo, yo no podría hacerlo jamás. Y se me hace raro porque... Hay diversos tipos de creatividad. Por lo general, desde pequeños nos dicen que si no sabes dibujar o no sabes tocar un instrumento no eres creativo, y eso es falso. Y por lo general, cuando uno hace las paces con el hecho de la creatividad, no como un reemplazo de lo que eres, sino como un aumentador de lo que sí, eso hace que lo veas con otros ojos, ¿no? En general también la creatividad te lleva lejos de la certeza, te lleva a recorrer cosas nuevas. Y que si no tienes creatividad, pues te quedas un poco a expensas de cómo son las cosas del lugar en el que vives, ¿no? Los ritos, las costumbres, etcétera, ¿no? Sí. Y luego de repente pues llegan situaciones inesperadas, ¿no? Como que una pandemia, o te deja la novia, o tienes un hijo, ¿no? O sea, no nada más desde la desgracia, sino también desde celebrar lo bueno, ¿no? Y eso, pues creo que hay que procesarlo. Y entonces la creatividad lo que te ayuda es a tener opciones con las que navegar la vida hacia adelante, ¿no? Entonces, en general creo que es una manera muy colorida de vivir la vida y yo la recomiendo ampliamente. Entonces dices que todos pueden ser creativos
Y para las personas que son creativas muchas veces tienen miedo, porque actualmente estamos viviendo en una revolución de las inteligencias artificiales. Ajá. ¿Tú cómo ves este panorama? ¿Sí crees que nos vayan a quitar el trabajo? ¿Crees que es una herramienta? ¿Tú cómo ves todo el panorama de las IAs? Hay una ley que se llama la ley de Amara que dice que toda tecnología que nace la sobrevaloramos en el inicio y la subestimamos en el largo plazo, ¿no? Y entonces yo siento que todo lo que surge hoy en cuanto a noticias busca sobre todo ser escandaloso. Las predicciones no buscan ser exactas, buscan ser escuchadas y generalmente las hacen personas que te quieren vender algo. En general creo que todavía no sabemos, creo que hay gente que está experimentando, creo que eso es como lo que tenemos que hacer hoy, experimentar e intentar entender si nos ayuda o no, para qué. Creo que en general algo que sucede mucho con la labor creativa es que creo que el valor de un libro no está en el hecho de la obra escrita, impresa, por supuesto eso tiene valor, ¿no? Pero sobre todo lo que es valioso es la persona en la que se transforma el autor o autora una vez completa el proceso. Entonces creo que en la creatividad es importante a veces no solo el resultado final, sino el proceso por el que sigues. Que seas la persona que eres, tengas las experiencias que tienes y decidas cómo las compartes, ¿no? Creo que eso se está obviando hoy, creo que se está hablando mucho de si la creatividad puede o no ser realizada por una inteligencia artificial. Entonces, si a mí me preguntas, ¿puede un algoritmo ser creativo? Pues desde mi definición que te di antes de conectar cosas, pues creo que un algoritmo puede perfectamente ser creativo. Okay. Pero creo que esa pregunta es irrelevante, sino más bien lo que es relevante es entender si te sirve o no para el propósito que tú tienes, ¿no? Al contrario que en algo como, por ejemplo, las matemáticas o una ingeniería que muchas veces buscan respuestas exactas, sí. La creatividad tiene que ver con ofrecerte opciones con las que resolver un problema, y hay muchas opciones en general, y si uno entiende la creatividad como un aumentador del número de opciones que tienes para resolver tal o cual cosa, pues entonces probablemente es muy útil para ti, ¿no? Si tú piensas que la creatividad es quien tiene que resolver, el algoritmo es quien tiene que resolverlo todo, pues probablemente ahí sí estamos, en mi opinión, cayendo como en un terreno un poco más estéril, ¿no? Claro. Entonces, en general lo que siento es que hay como mucho alarmismo deliberado. Sí, como que se altera mucho la gente por algo que es muy nuevo. Y en ese sentido, pues bueno, yo pues me ayuda para algunas cosas, para otras pues todavía a lo mejor no he practicado tanto, ¿no? Pero en general yo sigo pensando que en última instancia, tanto si es desde el lado de hacer las cosas literalmente como desde el lado de filtrar qué es o no creativo, va a seguir haciendo falta interacción humana. Y yo siento que las disciplinas tienen un valor. Si tú me preguntas si un calígrafo es relevante hoy o un tipógrafo, desde una perspectiva pura y dura comercial, pues probablemente la respuesta es como que a lo mejor no tanto, pero desde una perspectiva del conocimiento que atesora. Ah, sí. Sí. Y entonces ese conocimiento, si lo tienes, lo puedes, digamos que, potenciar con una inteligencia artificial. Si no lo tienes y piensas que cualquier cosa es legítima, pero sin entender de dónde viene o por qué es importante, y hablo de todo, ¿no? Desde escribir un libro a diseñar un traje de vestir o lo que sea, pues al final si lo que valoras es únicamente el output, creo que es muy difícil, o sea, pues creo que es una versión muy ignorante, porque no entiendes el fundamento de por qué ese traje es o no importante, ¿no? Sí. Pero yo creo que antes de usarla, yo siempre recomiendo que sea lo que te dediques, entiendas los fundamentos de aquello que tú haces antes de meterte a ver si un algoritmo lo puede hacer o no mejor que tú o más rápido, ¿no? En general creo que la discusión muchas veces se va por el lado de si nos permite hacer cosas más baratas o más rápido. Creo que para mí ese es un punto de vista equivocado. Para mí la discusión debería ser al respecto de si nos permite hacer cosas que no podíamos hacer sin ello antes, ¿no? Y creo que si lo enfocas como desde la perspectiva de mejor, en vez de más rápido o más barato, creo que es una... Sí, como que si se puede usar para mejorar una persona a sí mismo o en su campo, es una gran adición, pero si buscas como que quitarte todo tu trabajo con la IA, como que ya no... Creo que no va a pasar, creo que no va a pasar. Un trabajo no nada más es realizar tareas, tiene componentes adicionales. Y más en todo el ámbito creativo. Humanos, etcétera, entonces claro, pues evidentemente... Yo siento que todavía no sabemos la respuesta, ¿no? Como que aún falta... Podemos tener como... Especulaciones. Y especulaciones, exacto, esa es la palabra que estaba buscando, gracias. Ahorita ya te he preguntado un poquillo de lo que es la creatividad, cómo es la creatividad en la IA, me gustaría ahorita saber un poquito más de ti. Oh, wow, el volcán. Sí, ya por fin llegamos. Llegamos al volcán, muy bien. ¿Qué quieres saber de mí? Me gustaría... Tú has estado
en muchísimos premios, no solo como participante, sino también como juez. Ajá. Y obviamente has tenido muchos logros en tu vida, ya en tu experiencia de más de 25 años. Siempre hay algo, eso sí, siempre hay ¿cómo decirlo? Un logro del que te sientes más orgulloso y que es el que marca tu vida. ¿Cuál crees que sea el tuyo? Muchos, porque creo que lo que tú percibes como valioso cambia con los años. Okay. Esto va a sonar como medio Pachamama, Yoda, pero en general creo que ningún logro importa si no tienes presencia de tu conciencia para disfrutarlo. Muchas cosas que yo he pasado en la vida las he tramitado casi como de, bueno, ¿y ahora qué es lo siguiente? ¿No? Ok, o sea, como que algo sistemático. En vez de quedarme a disfrutar eso que me acababa de pasar, que era muy bueno, muy importante, o lo quería mucho, ¿no? Como que no te detenías a pausar a... Sí, entonces cuando vives la vida así, vives un poco como, no sé, como un caballo de carreras, ¿no? Que va todo el rato como... Sí, así. Como corriendo. Me paro un momento para tomar agua y luego seguir corriendo sin disfrutar nada, ¿no? Y probablemente realmente así como con la inteligencia artificial, el valor está no solo en el producto final, sino en el proceso que sigues. Casi me quemo. Creo que en general con tu trayectoria pasa un poco lo mismo. Creo que uno tiene que tener la noción de entender que si ganas hoy, mañana igual tienes que volver a empezar. Y si pierdes, pues mañana puedes volver a empezar para intentarlo de nuevo, ¿no? Si es que eso es lo que quieres. Okay. Pero lo que importa sobre todo es que cuando logras lo que has peleado tanto, puedas detenerte a disfrutarlo porque le pusiste mucho empeño y lo querías mucho, ¿no? Sí, o sea que no, eso fue un proyecto más. Sí, entonces en general te diría que eso pasa con los años también, porque uno no puede acelerar que la vida le suceda. Y te tienen que pasar cosas para aprender esto, ¿no? Claro. Entonces yo siento que más allá de lo que he logrado, me han pasado muchas cosas muy buenas, me han pasado cosas no tan buenas, pero en general creo que lo que he aprendido es a valorar que todo sigue hacia adelante. Y en toda tu experiencia, ya aparte de ese gran consejo que nos acabas de dar, ¿qué consejo le darías a las personas creativas? Para que sean más creativas, y para que disfruten de su creatividad. Creo que ayuda mucho intentar hacer las cosas mejor de lo que se necesitan. Creo que vivimos hoy en un mundo donde muchas cosas son good enough. Sí, muy conformistas. Para salir. No conformistas, simplemente es como de, bueno, así está bien, ya, así lo sacamos. Ok. Y eso, pues muchas veces hace que uno ni siquiera se plantee si algo podría ser mejor o esforzarse más para que las cosas que está haciendo ponerle de uno, ¿no? Para que pues, lleven su toque, ¿no? Dice José Mújica, que era Pepe Mújica, perdón, sí, José Mújica, que era presidente de Uruguay, que sí. Es muy complicado creer en algo porque es muy complicado tener sueños hoy, sobre todo si eres joven, ¿no? Sí, definitivamente. Obviamente uno tiene que desarrollarse en un ámbito profesional y poder subsistir gracias a ello, ¿no? Pero a lo que voy es que de todas maneras creo que estamos muy peleados con la idea de la excelencia desde el cinismo. Creo que ser cínico hoy como que es una pose que mucha gente adopta. Y si tienes talento no deberías ser cínico, deberías intentar usar ese talento para darle color a un mundo que desesperadamente necesita que... Sí, no, porque ahorita es muy gris todo. El mundo es un lugar hoy terrible y lleno de miedos, ¿no? Sí. Y luego creo que otra cosa que ayuda también es siempre uno va a encontrar a gente que te eche porras, que te anime, que confía en ti, que te felicita, ¿no? Y muchas veces desde este cinismo decimos, no es para tanto, no sé qué. Hay que dar las gracias y ser agradecido. Es parte del trabajo de uno, ¿no? O sea, saber aceptar los cumplidos es una señal de madurez como creativo también. Esos serían mis tres consejos, ¿no? Hacer las cosas mejor de lo que se necesitan, no ser cínico si tienes talento, para darle color al mundo, que lo necesita mucho, y tercero, saber agradecer los cumplidos. Perfecto. En esta ocasión es un gusto haberte tenido aquí. Ya acabamos, ya nos echamos nuestras carreritas, nos diste un montón de consejos que yo en lo personal los voy a tomar y espero que la gente que lo esté viendo también los tome. Fue un gusto tenerte, de verdad. Ya saben, promociona tus redes, adelante. Haz que la gente te siga en todas tus redes. Nada más tengo TikTok. Entonces tengo una cuenta en TikTok donde lo que hago es ayudar a la gente a ser más creativos. Digamos que es mi lugar de descubrimiento, mi lugar de curiosidad es ese hoy, mi TikTok. Entonces TikTok @DaniGranata con una N
I latina y doble T. Ok. Ahí me pueden encontrar para que nos hablemos de creatividad. Ya saben, síganlo y muchas gracias por tenerlos, muchas gracias por estar aquí, Dani. Gracias, José. Nos vemos, bueno, después. En la próxima partida. En la próxima partida.